Bueno, muchas gracias al director de Prospectiva y Estudios Estratégicos de CEPLAN por estas palabras de inauguración. Bueno, hablamos de imaginar al comienzo, pero imaginar nos tiene que llevar luego a planificar. Y es muy importante pensar qué entendemos por planificar el largo plazo. En países como el nuestro, el largo plazo es lo que se nos escapa mientras estamos discutiendo sobre las siguientes elecciones, por ejemplo. Y eso es lo que ocupa a veces nuestro debate. Quiero invitar a Carlos Anderson. Él es el director ejecutivo y el presidente de ese plan para que nos explique y nos cuente cuál es la perspectiva que tiene ese plan sobre esta planificación de largo plazo. Carlos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este evento, que es una especie de pequeña fiesta que tenemos aquí en CEPLAN. Efectivamente, hace poco más de un año se nos ocurrió hacer un evento que le llamamos Foro del Futuro, en el cual lo que hacemos es tratar de buscar ideas de carácter disruptivos. Nosotros en CEPLAN pensamos acerca de nosotros mismos como agentes provocadores del cambio, ¿no? Y la idea de esta conferencia en particular surge de un documento escrito por señor Sergio Vítar, que está aquí, que más tarde nos va a hablar un poco más sobre justamente cómo imaginar futuro, donde el señor Vítar hace pues, una reflexión muy interesante. América Latina ha avanzado de manera sustantiva en progreso, digamos, de su manejo macroeconómico y de todo tipo, pero donde nos hemos quedado corto es en pensar futuro. Pero en pensar futuro no solamente de manera lírica o de manera así onírica, ¿no?, de sueños, sino pensarlo también con el uso de la tecnología, con el uso de la prospectiva, que es una forma ordenada, inteligente de pensar justamente los temas de futuro. Yo quiero no solamente agradecer la participación desde ya de las distinguidas personas que nos visitan desde fuera, también quiero saludar la presencia de Mariano Pazoldán, el expresidente de CEPLAN, que me antecedió, porque quiero también señalar que hay un sentido de continuidad, ¿no? Evidentemente, la vida institucional del CEPLAN no empieza el 17 de marzo cuando yo asumo el cargo, no. Esta es una institución muy joven, creada por decreto supremo en el 2008, el 2010 por primera vez se le da presupuesto, y de inmediato la tarea a la que se abocaron quienes manejaron la institución, presidida originalmente por Agustina de la Torre, ¿no?, fue elaborar un plan, conocido como el Plan Bicentenario, ¿verdad?, que ha sido y es el primer esfuerzo que tiene el país por señalar algún tipo de norte, ¿no? Claro, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese norte, pero lo importante es que por primera vez teníamos una idea de hacia dónde ir, ¿no? Pero así como es importante el hacia dónde ir, es también importante el cómo vamos a llegar allí, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido un trabajo, digamos, de continuo, de mejora continua para poder, digamos, llegar al momento en el que estamos hoy día. Anoche el Consejo Directivo del CEPLAN aprobó las directivas de planeamiento estratégico en el Perú. De repente algunos dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. En el Perú hasta ahora ha habido toda una enfermedad de planitis, ¿no? Tenemos 120 o poco más planes temáticos, ¿no?, en todo nivel del Estado, sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales, y si uno trata de hacer un análisis comparativo de esos planes, se encuentra pues que hay toda una fiesta, ¿no?, que algunos de ellos tienen 2017 como horizonte, 2021, 2015, no hay unicidad en términos de horizontes, tampoco hay coherencia, digamos, necesariamente en la forma como se han planteado estos documentos de planeamiento estratégico. Entonces, eso se ha dado porque hasta ahora CEPLAN no se había puesto pantalones largos, ¿no? Habíamos utilizado pantalones cortos y no habíamos ejercido nuestro rol como rector del planeamiento estratégico en el país. Así que yo tengo la verdad la satisfacción de poder anunciar que estas ya han sido aprobadas, la próxima semana estarán siendo publicadas en el peruano, ¿no?
Y de aquí en adelante creo que los tres estamentos, digamos, de la administración pública, ¿no? Sectores, regiones y gobiernos locales, vamos a poder trabajar el tema de futuro, el tema de planeamiento estratégico, de una forma coordinada, de manera que estos conversen, que los planes nacionales conversen con los planes regionales y los planes regionales con los planes sectoriales y los planes locales. Así que es un avance significativo y yo quería compartir esta buena noticia con ustedes, ¿sí? Esta buena noticia, si más no me equivoco, también es lo que significa evangelio, ¿verdad? Y una de las tareas adicionales que tiene el CEPLAN es el de propalar justamente el evangelio del planeamiento estratégico. Ayer, el señor Vítar me decía, ¿sabes qué? No menciones planeamiento, no menciones planificación, porque eso de todas maneras genera algunos sentimientos a veces encontrados. Y es verdad, yo entiendo que en el Perú la palabra planeamiento, planificación, genera todo tipo de dudas, porque es cierto que entre el año 62 y el año 92 tuvimos un Instituto Nacional de Planeamiento, de Planificación, ¿verdad? Es decir, tuvimos planificación, tuvimos planeamiento, pero no tuvimos ni crecimiento ni desarrollo. Entonces, y de ahí en adelante hemos tenido bastante crecimiento, un poco de desarrollo, y el planeamiento ha estado ausente. Entonces, pareciera un contrasentido, ¿no? Decir ahora hay que ponerle el énfasis al planeamiento, a la planificación. Pero la diferencia, aunque sutil, es muy importante, porque cuando hablamos hoy en día de planeamiento estratégico, estamos hablando de una visión moderna del planeamiento. Y esta visión moderna tiene dos vertientes. Una primera vertiente es la vertiente aspiracional, esa que nos dice qué país queremos ser. Al 2021, al 2030, al 2050, ¿con qué país soñamos los peruanos? Es el aspecto aspiracional. Y el otro tiene que ver con ya lo que uno puede ser. Porque está bien, queremos ser, no sé, el país número 1 en tal cosa, pero ¿podemos serlo? ¿Tenemos las condiciones para hacerlo hoy? Es decir, ¿cómo miramos el presente desde la perspectiva del futuro? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en eso. No en la visión antigua de planificación, de planeamiento, que trataba de sustituir al mercado, que trataba de decirle, digamos, al sector privado qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿verdad? Generando ganadores y perdedores, etcétera. Eso no es lo que nosotros estamos haciendo desde esta institución llamada CEPLAN, que a propósito es una institución también bastante, no solamente joven, por haber sido creada en el 2008, y empezaba a funcionar realmente en el 2010, sino que también es joven por la juventud de su personal. Algunas personas me preguntan a mí, ¿y aquí cuánta gente hay en CEPLAN? ¿No? Conversábamos ayer con nuestros amigos de Semplades, que es nuestro equivalente en Ecuador, y me decían que ellos son poco más de 800 personas, ¿no? Creo que en Brasil, en el Ministerio de Planeamiento, deben tener varios miles, ¿no? Nosotros somos poco más de 60 personas, ¿no? La mitad de ellas más o menos tiene temas administrativos, ¿no? Así que somos un equipo bastante pequeño, pero que tiene mucha voluntad, muy joven, como digo, pero altamente preparado. ¿Preparado para qué? Para interactuar con lo mejor de la inteligencia del país, ¿no? Nosotros en CEPLAN tenemos las puertas abiertas, estamos interactuando no solamente con el resto de instituciones del Estado, sino también con la academia y con el sector privado. Yo quiero utilizar los próximos 15 minutos o 10 minutos en darles entonces la visión que tenemos nosotros en CEPLAN del planeamiento estratégico, ¿no? A ver, algunas definiciones son importantes. Bueno, entonces, ¿qué entendemos en CEPLAN por planeamiento estratégico? Pues el proceso sistémico construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr objetivos estratégicos establecidos. Básicamente incluye la prospectiva, ¿sí? A través del cual se construyen escenarios de futuro. Y además también incluye la anticipación estratégica, lo que nos permite analizar riesgos y oportunidades. Entonces, ¿para qué sirve el planeamiento estratégico? Pues, para comenzar, instrumentaliza las políticas públicas
teniendo en cuenta el contexto político. Contribuye al desarrollo de una cultura de seguimiento de la gestión pública, produce planes estratégicos flexibles, brinda y orienta la información para la toma de decisiones de los gestores públicos y permite la vinculación entre planeamiento estratégico y presupuesto público. Es muy importante, porque de nada sirve tener planes sin presupuesto, como tampoco sirve mucho tener presupuesto sin planes, ¿no? A ver, todo esto que acabo de decir, pongamos en un caso práctico, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nada y sin embargo los próximos 20, 30 años desde el punto de vista poblacional, el futuro ya está escrito, ¿no? Vamos a pasar de ser un país de gente muy joven a ser un país de gente de edad mediana, donde también empiezan a haber cada vez más personas de la tercera edad, ¿no? De 65 años en adelante. El tema es el siguiente: ¿qué estamos haciendo o qué tenemos que hacer para que estas personas que entran a esta tercera edad y que no han ahorrado, por ejemplo, y que no tienen, por lo tanto, capacidad de velar por su futuro, por su futura vejez, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer como sociedad, ¿no? Desde el punto de vista previsional? Desde el punto de vista, además, también de esta relación que existe entre cambio poblacional, aumento de los ingresos, ¿no? Y demanda por servicios de salud, porque hay un cambio interesantísimo, ¿no? Los peruanos hoy en día, en nuestra gran mayoría, desafortunadamente, nos morimos por enfermedades de carácter infeccioso. De aquí a 20 años, 30 años, eso no va a ser así. Nos vamos a morir de depresión, nos vamos a morir del corazón, de cáncer, es decir, de enfermedades no infecciosas. Y la pregunta es entonces, si hablamos de una reforma de salud, de una reforma del sector, tenemos que pensar entonces en cómo vamos a hacer para cambiar todo el sistema, porque el sistema actualmente está planteado, ¿no?, para enfrentarse a enfermedades de carácter infeccioso, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo un dato de futuro, que es el cambio en la pirámide, digamos, poblacional del país, ¿no?, nos obliga a pensar hoy de forma distinta a la hora de hacer planeamiento y a la hora de hacer políticas públicas para enfrentar este problema, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer planeamiento estratégico? Porque a partir de la implementación de una metodología estandarizada para el sector público, como la que tenemos ahora con las directivas, ¿verdad?, vamos a poder analizar y comprender la situación en la que nos encontramos. Vamos a poder definir los objetivos estratégicos, las metas y los indicadores que tenemos que alcanzar en un horizonte temporalmente determinado. Podremos identificar y construir las rutas estratégicas, el cómo llegar, ¿verdad?, vinculándola con los recursos que permitan lograr el futuro deseado, ¿sí? Entonces, básicamente, nos ayuda a preguntarnos cómo estamos hoy, dónde queremos ir y cómo vamos a llegar, ¿no? Recordemos por eso que solo puede ser dueño de su destino quien imagina su futuro y orienta su esfuerzo a hacerlo realidad. Si tenemos una visión entonces de lo que puede ser el futuro, la pregunta es, ¿y qué actitud tenemos frente a eso, ¿no? ¿Qué hacemos, verdad? Y hay 4 actitudes posibles. Podemos simplemente decir, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Suframos el cambio. Sabemos, por ejemplo, que el cambio climático, ¿verdad?, que atraviesa el mundo, va a afectar de manera predominante a un país como el Perú. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos decir, bueno, no pasa nada, suframos el cambio. Otro es decir, bueno, preparémonos para los cambios previsibles. Sabemos, por ejemplo, que el norte va a sufrir sequías, probablemente, no va a haber mucha abundancia de agua, ¿verdad? O sea, eso es un cambio previsible, y una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es invertir en investigación y desarrollo, de manera que podamos desarrollar semillas, por ejemplo, resistentes al estrés hídrico, cosa que ya se está haciendo, ¿no?, en la Universidad Cayetano Heredia, por ejemplo, ¿verdad? O podríamos actuar con urgencia, ¿verdad?, o finalmente actuar simplemente para provocar los cambios deseados. Lo importante es recordar que el objetivo no es observar el futuro a partir del presente, ¿no? Eso es lo que hacen los economistas, econometristas, ¿verdad? Ven el presente y proyectan las tendencias. Los que hacen prospectiva en serio les dirán que ese es el escenario menos probable, ¿no? De lo que se trata en realidad
es observar el presente a partir de una visión de futuro. Entonces, concebir un futuro deseado, así como los medios reales para alcanzarlo, es nuestro objetivo principal, ¿no? La prospectiva, como tal, entonces, se concentra en responder a la pregunta ¿qué puede ocurrir? ¿Sí? Y también se vuelve estratégica esta pregunta de qué puede ocurrir cuando decimos, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y luego la estrategia parte del qué puedo hacer para hacerse estas dos preguntas. ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Sencillo, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de planeamiento estratégico prospectivo. Aquí le voy a robar un poco las ideas al señor Vitar. Voy a utilizar su paper, ¿no? El por qué y cómo América Latina debe pensar acerca del futuro. Allí nos hace reflexionar el señor Vitar, por ejemplo, que América Latina efectivamente no ha logrado construir una visión estratégica que ayude a priorizar metas y elaborar acuerdos políticos, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque se posee una cultura que solo considera elementos a corto plazo dentro de pequeños horizontes temporales y se concentra en el cambio nacional. Nos miramos mucho al ombligo y descuida el ámbito internacional, reduciendo por tanto su capacidad para reaccionar ante eventos imprevistos. Por ejemplo, si 20 años atrás hubiéramos observado lo que estaba sucediendo con el nacimiento de la World Wide Web, ¿no? De la Internet, ¿sí? Y hubiéramos hecho un trabajo prospectivo como lo hizo Corea, seguramente hubiéramos empezado a invertir más rápidamente en crear una red de banda ancha a nivel nacional como la que tiene Corea, ¿no? Donde hoy en día la velocidad promedio, digamos, de Internet en Corea creo que es como 14 veces la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ellos han sabido prever futuro y tomar decisiones en ese sentido y finalmente aprovecharlo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que América Latina no está haciendo. Y no solamente por el lado de las oportunidades, también por el lado de los riesgos, ¿no? Creo que es importante destacar, por ejemplo, el tema de que sí, somos un país minero, ¿no? Gracias a Dios por esa bendición, pero no podemos olvidarnos que ya a lo largo de la historia de nuestro país hemos vivido muy contentos pensando que el cambio tecnológico no va a pasar, ¿verdad? Hubo una época en que vivíamos del salitre, del guano, y después de la noche a la mañana se nos cambió la figura y nos quedamos ahí bailando medio desnudos, ¿verdad? Entonces, hoy en día con el cambio tecnológico, la investigación, están surgiendo, por ejemplo, nuevos materiales, algunos de los cuales tienen la capacidad o el poder potencial, ¿no?, de desplazar muchas de los minerales que nosotros exportamos. Entonces, este es un dato que tenemos que asumir, ¿verdad?, y tratar de ver cuáles podrían ser las consecuencias, por ejemplo, de que el grafeno, ¿no?, pase a ser no solamente un prototipo, digamos, de carácter científico, sino que efectivamente tenga un uso comercial diseminado. Eso nos va a afectar, ¿no?, y cómo nos preparamos frente a eso. ¿Está América Latina pensando o mirando hacia el futuro? Bueno, el diálogo interamericano ha registrado más de 700 estudios prospectivos, dentro de los cuales se han identificado 6 tendencias que son fundamentales a la hora de tomar en cuenta para el futuro de América Latina. ¿Cuáles son esas 6 tendencias? La primera, la existencia de tecnologías disruptivas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy en día hay una discusión acerca del tema de industrialización, ¿verdad? Y yo pienso siempre en que hay que repensar incluso el término industrialización. El mundo ha pasado de la producción en masa, ¿no?, a la producción especializada, también masiva, ¿no? Es el mass production al mass customization. Y el instrumento principal es una impresora 3D, ¿no?, que bien podría ayudar, por ejemplo, a que las empresas pymes peruanas se enfrenten al mercado mundial utilizando, digamos, esta tecnología de punta, ¿verdad?, que es una tecnología de carácter disruptivo porque cambia realmente las reglas de juego. Otra tendencia importante es la escasez de recursos naturales. Sabemos perfectamente bien, me están cortando, ya, rapidito. La escasez de recursos naturales, el cambio demográfico y de los centros de poder, el crecimiento de las ciudades y la urbanización, el cambio climático y la gobernabilidad democrática. Estos temas lo van a ir tratando durante el día, el resto de conferencistas. Bueno, entonces, el planeamiento estratégico es importante,
pero es más importante aún cuando es coordinado y participativo. Y en este sentido, este es, digamos, el esquema fundamental sobre el cual hemos nosotros planteado nuestras directivas también de planeamiento estratégico, determinando que hay 3 niveles en el Estado, ¿no es cierto?, y que consisten o que requieren de planteamiento de objetivos nacionales específicos que a su vez a nivel sectorial, ¿verdad?, y a nivel de las regiones conversen, ¿no?, con los objetivos estratégicos sectoriales y territoriales que a su vez también tienen que tener un reflejo inteligente con los objetivos estratégicos de las instituciones que las conforman, ya sea las regiones o los sectores, ¿no? Y para que sea participativo es importante no olvidar, ¿no?, que esto implica la participación de las organizaciones claves, de los expertos y de la sociedad en general. Sobre todo esto último, porque un plan que no es apropiado por la sociedad se convierte en un libro muy interesante para poner en una biblioteca, pero no cumple su papel fundamental, que es motivar el cambio. Bueno, muchísimas gracias por esta presencia aquí masiva y los voy a dejar en las excelentes manos del resto de conferencistas. Permiso.